vamos a lo que vamos, ¿no? Sí. Hoy tengo un invitado que primero quiero hacer un resumen de su currículum, digamos, porque es una persona que sabe un montón, que ha hecho un montón, y quiero que la gente lo ubique y sepa que sabe de qué está hablando. Él es Enrique Hernández, es geógrafo, doctor por la Universidad de Sevilla y lleva más de 3 décadas como profesional de la geografía, que no es algo que consigan todas las personas que estudian geografía, consultor en cuestiones de sostenibilidad, en planificación estratégica y territorial, desarrollo local y urbano. Entre 1999 y 2011 quiero destacar que formó parte del Ayuntamiento de Sevilla como director del Plan Estratégico de Sevilla y asesorando sobre políticas urbanas al que entonces era alcalde Monteseirín, Alfredo Sánchez Monteseirín. Aparte de eso, es autor de artículos en revistas científicas, capítulos en libros y autor también del libro Sevilla y los cambios, que recogen las importantes transformaciones urbanas, las más importantes que ha habido en la primera década del siglo XXI. Aparte de eso, colabora como profesor sustituto en las universidades de Sevilla y de Huelva y sigue ejerciendo profesionalmente como consultor en los temas que hemos comentado. Pero yo lo traigo aquí más bien como activista, porque participa en movimientos ciudadanos a favor de un modelo sostenible de ciudad y como portavoz de la Mesa Ciudadana por Tablada. Así que, hola Enrique, muchas gracias por estar hoy aquí. Hola, buenos días, Celeste. Buenos días a todos. Que bueno, por fin, porque llevamos ya varias semanas intentando coordinar esto. Me hubiera gustado que se hubiera hecho antes del último paseo por Tablada, pero bueno, habrá más paseos en el futuro, me imagino, ¿no? Nos comentarás un poco de Claro, eso. claro, en Vale. parte por lo que estabas comentando antes, los paseos los tenemos que suspender ya en mayo porque, bueno, las temperaturas lo impiden. E incluso el año pasado, el de mayo hubo que suspenderlo porque estábamos en alerta por calor. Es Este verdad, me año, acuerdo. afortunadamente, exactamente, se tuvo que suspender. Y ya aproximadamente en septiembre, si está la cosa bien, o en octubre, pues se retoman otra vez los paseos mensuales por Tablada. Que sepan todos vuestros oyentes o espectadores que todos los meses tenemos un paseo por Tablada en el que acompañamos, una actividad totalmente voluntaria, gratuita, por supuesto, y hacemos un recorrido por la dehesa para descubrir ese territorio, ¿no? Muy bien, bueno, pues me gustaría empezar para la gente que no sepa mucho sobre Tablada, porque por ejemplo yo antes de empezar a conoceros tampoco tenía mucha idea de por qué estaba Tablada ahí, qué era eso, que lo único que hacía era temer que en algún momento allí pusieran algún megaproyecto de algún tipo, que me imagino que estará en los planes de algunas personas. Pero cuéntanos, a ver, para mí es sorprendente que Sevilla tenga un espacio tan amplio, sin urbanizar, tan cerquita de Sevilla. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Cuál es la historia? ¿Cómo es que ha llegado esto a ser así? ¿Cuáles son los valores que tiene este espacio de todo tipo, ¿no? Ecosistémicos, culturales, históricos? Y cuéntanos, a ver. Claro, Tablada es una, como tú dices, es sorprendente que es un espacio libre tan enorme, de 360 hectáreas, esté aquí junto a la ciudad, entre la ciudad y el río, y haya permanecido así. Es una verdadera singularidad histórica. Es una concatenación de acontecimientos históricos sobre todo vinculado a que era siempre, de una manera u otra, ha sido propiedad pública y eso y una serie de casualidades históricas enormes de las que podríamos aprovecharnos ahora por tener este espacio. Tablada es una llanura de inundación, una llanura aluvial, como tantas que hay a las orillas del Guadalquivir, ¿no? Sabemos que los ríos no solo es el cauce por el que circula habitualmente, sino que forma parte del río también su llanura de inundación, que como su propio nombre indica, pues son espacios que se forman cuando el río sale de su cauce habitual, ¿no? Entonces, Tablada, esa llanura de inundación que normalmente junto al río en zonas rurales sería un cultivo, ¿no? Sería un naranjal más como tantos otros, o otro tipo de cultivo, y en zonas urbanas pues sería un espacio urbanizado. Sin embargo, ahora mismo es una de las pocas espacios esteparios que existe, libre, jamás ha sido cultivado en su mayor parte y nunca ha sido urbanizado, con lo cual es un suelo, como quien puede decir, virgen junto a la ciudad y en el centro geométrico, por cierto, del área metropolitana de 1,5 millones de habitantes. O sea, una auténtica singularidad territorial, ¿no?
Y eso ha sido así porque desde tiempo inmemorial se dice, aunque no hay documentación, que después de la conquista se le donó a la ciudad, bueno, que sería entonces el consejo de la ciudad para que lo usara como zona de pasto, para guardar los ganados, previo a su paso a las carnicerías, pues se acercaban a la ciudad y se quedaban allí. Era el ejido, que se llama eso, ¿no? En los núcleos rurales, un ejido, pues era el enorme ejido. Se llamaba el campo de Tablada. Una zona, evidentemente, de estabulación, de ganadera, unos pastos riquísimos. Y, por cierto, que durante todo el espacio de la Edad Media y moderna, era uno de los sitios más valorados por la ciudad. Ahora mismo no lo conocemos, muchas personas no la conocen, pero nuestros antepasados en Sevilla tenían muy presente Tablada, la riqueza de esos pastos, presumían de ello. Hay poemas incluso renacentistas dedicados a Tablada. Las descripciones de la ciudad siempre se detienen en Tablada. En fin, un espacio muy querido y valorado por la ciudad. Y durante el siglo XX, cuando la lógica de todos los territorios en torno a la ciudad pega el gran avance urbanístico durante el siglo XX, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, queda libre porque en ese momento ya era una base militar. Desde los años 20 se comprueba que es el mejor sitio que hay en los alrededores de Sevilla para volar aviones, y la ciudad en principio los cede al ministerio, o lo que se llamaba el Ministerio del Ejército en los años 20, y entonces constituye el aeródromo de Tablada. Entonces, claro, como aeródromo permanece también tal cual. O sea, es una serie de circunstancias que nos han traído al día de hoy a esta enorme superficie que, ya digo, en la que cabe todo el centro histórico de Sevilla, cabe en Tablada perfectamente y sobra sitio. Caben como 3 parques del Alamillo, en fin, digo por hacernos una idea de esa extensión, ¿no? Y por eso tiene aparte de sus valores históricos y sus valores ambientales, pues tiene el valor de singularidad. O sea, que no, es un territorio nunca cultivado, nunca urbanizado junto a la ciudad, ¿no? Que siempre, a excepción desde el año 97, desgraciadamente hasta ahora, siempre ha sido de propiedad pública, dependiendo de lo que la historia en cada momento ha considerado público, ¿no? Del Consejo o de la ciudad, o después del Ministerio del Aire o el Ministerio de Defensa. ¿Y ahora de quién es entonces? En el año 97, desgraciadamente, el Ministerio de Defensa del gobierno de la época, como tantos otros organismos públicos gubernamentales, decidió que, como ya no le servía la zona del aeródromo, ya no tenía función aeronáutica, pues decidió sacarlo a subasta. O sea, esto ha pasado siempre con todos los organismos, desgraciadamente. Tanto ADIF como el Ministerio de Defensa han sido siempre grandes propietarios de suelo. Cuando han cambiado ya las necesidades en torno a las ciudades, lo que, en vez de poner esos suelos de nuevo a disposición del interés, de la estrategia de la propia ciudad, es decir, sus ayuntamientos que decidan, ¿no? Pues se han comportado como operadores privados, y en este caso no fue distinto. El Ministerio de Defensa lo sacó a subasta. O sea, lo que durante siglos había sido el gran ejido de Sevilla, el campo de Tablada, una joya de la ciudad, que la cedió para que fuera espacio aeronáutico. Después, verdad que el ministerio se lo compró por una cantidad irrisoria a la ciudad, pero bueno, seguía siendo propiedad. Entonces lo sacaron a subasta y lo adquirieron las cajas de ahorro. Las 2 cajas de ahorro de la época, con visos evidentemente especulativos. Lo compraron para urbanizar, no lo compraron para salvarlo, ni mucho menos. El ayuntamiento de la época también se hizo el sueco, no recurrió. Nos han dicho juristas que tenían todas las posibilidades de haber detenido esa subasta y de haber ejercido los derechos históricos de la ciudad. No lo hicieron, en connivencia clara con la estrategia especulativa, ¿no? Y en esa estaban cuando un cambio de gobierno y un cambio de estrategia de la ciudad, el nuevo PEGO de 2006, detuvo en seco esa deriva especulativa. Hay que decir que en este tiempo ya no era de las cajas de ahorro, sino que está obligada por el Banco de España, que les dijo que eso era un bien especulativo, que no podían dedicarse a eso, pues se la vendieron a un consorcio de constructoras e inmobiliarias, que son los actuales propietarios. Son unas 10 o 15 constructoras que siguen siendo, en estos últimos 25 años, ¿no? Siguen siendo los propietarios de la dehesa de Tablada. Que, sin embargo, te digo que es suelo no urbanizable. Eso es importante decirlo. Sigue siendo, siempre ha sido no urbanizable. Entonces, ¿ellos están intentando cambiar la clasificación de este suelo como no urbanizable? ¿Eso es posible? Cuéntanos, no sé. Lo intentaron. ¿Sigue siendo inundable, Claro. aunque lleve muchos años sin inundarse?
Claro, ya durante la elaboración del PGO de la ciudad, que sigue siendo el vigente, que se publicó, se aprobó en 2006, pero ya desde el año 2000, 2002 estaba en proceso de elaboración y ya, por cierto, fue un proceso muy participativo, yo estuve también en él. Y ya ahí, sobre todo desde la universidad, expertos y demás, pues salieron diciendo que Tablada no podía convertirse sin más en otro barrio de la ciudad, que tenía estos valores que hemos comentado, ¿no? Y entonces, claro, el PGO lo preservó como suelo no urbanizable y le añadió de especial protección, es decir, que limita aún más. En suelo urbanizable algunas cosas se pueden hacer, pero en este caso ya incluso está limitado. Y la Junta, en la misma línea, lo declaró como parque metropolitano, dentro de la ordenación del área metropolitana. Lo declaró, o sea, lo pintó en verde, nada más, pero bueno, lo declaró. Claro, los propietarios ejercieron con todo su, porque está claro, si algo no les faltan, nunca son abogados, gabinetes de abogados y bufetes, ¿vale? Para eso para eso se dedican, ¿no? Y claro, se intentó recurrir, el ayuntamiento intentó expropiar los suelos y 2 veces se lo negaron los tribunales. Pero los propietarios intentaron que se cambiara la clasificación, como tú has dicho, y ahí en 2013 se produjo otro golpe de suerte para Tablada, y es que en el Supremo salió negada esa posibilidad, se dijo que no se podía cambiar la clasificación, porque precisamente era urbanizable. Por el carácter, perdón, era inundable. El carácter inundable salvó a Tablada. Hay quien dice que Tablada se defiende a sí misma porque es inundable, ¿no? Bueno, se defiende a sí misma. Por cierto, en el Supremo salió por 2 votos a favor y 1 en contra. O sea, que por un magistrado, que no sé su nombre, me gustaría agradecérselo eternamente, o magistrada, salió que Tablada seguía siendo no urbanizable. O sea, que eso en principio detiene el camino a los especuladores, pero claro, no lo detiene porque ellos tienen ahí ese activo y lo siguen teniendo. No, nadie les ha discutido la propiedad hasta ahora, ¿no? Y durante este tiempo, pues ha estado como en una situación de limbo. Por un lado, suelo no urbanizable de especial protección, declarado parque metropolitano, y por otro lado, propiedad de un montón de inmobiliarias, un grupo de 10 o 15 inmobiliarias, cuyo objetivo evidentemente es urbanizar. Pero no pueden porque la ley se lo impide. Y en ello estábamos hasta 2003, que el nuevo alcalde cambia la postura del ayuntamiento, incluso la postura de su partido, y empieza a decir que, bueno, que Tablada, que acabe todo, el discurso típico, ¿no? De que Sevilla necesita, en fin, si quieres luego hablamos de la sin razón del asunto. Pero bueno, Tablada ahora mismo sigue en ese mismo limbo jurídico. O sea, limbo jurídico no porque es no urbanizable, pero sí limbo territorial y urbano. ¿Qué se hace con un suelo que es inundable, cuya inundabilidad no puede ser discutida excepto desde el negacionismo? O sea, si tú eres terraplanista o negacionista del cambio climático, lo puedes discutir todo, ¿no? Pero eso no está dentro de la razón. Tablada está declarado como suelo inundable por la cartografía oficial de inundabilidad, que no la elabora uno allí con un lápiz y un papel, sino que es un proceso técnico muy complejo y además dirigido por un organismo público prestigioso como la Confederación Hidrográfica. En España las confederaciones hidrográficas le podremos criticar muchas cosas, pero técnicamente son de los organismos al respecto más avanzados de Europa. Y la inundabilidad de Tablada queda certificada de hace décadas. Y en el nuevo plan hidrológico de nuevo se recoge, evidentemente, y no solo se recoge, sino que parece ser que con los últimos datos climatológicos las inundabilidades están aumentando, porque está aumentando la extremosidad del clima y las lluvias torrenciales. Así que no solo es inundable, sino que posiblemente, todavía no sabemos, posiblemente su inundabilidad sea algo que vaya en aumento. Entonces, en todo esto, ¿cómo cuadra la Mesa Ciudadana por Tablada, de la que eres portavoz? ¿Quiénes sois y qué es lo que buscáis? Y háblanos también un poco de vuestra propuesta Tablada 2030. Bueno, nosotros nos consideramos unos humildes seguidores de los primeros ciudadanos que defendieron Tablada precisamente en aquella época del principio de los 2000. Fue un grupo de personas eminentes, profesores, escritores, periodistas, que bueno, dieron el paso adelante y se posicionaron primero ante la opinión pública y también hicieron su influencia política y demás para que Tablada fuera lo que hoy es decir, zona no urbanizable. Después,
Nosotros nos constituimos por impulso de Curroñate, la gente de la red de Sevilla por el Clima sobre todo, dieron el primer paso y nos convocaron a un montón de entidades, pues hace ya 4 años, ¿no? Porque en ese momento lo que veíamos es lo que te he comentado, una situación de impasse. Queremos que Tablada vuelva a ser propiedad de la ciudad o propiedad pública, nos da igual, y que se desarrolle en ella ya un proyecto de renaturalización, se convierta en la gran infraestructura verde de Sevilla, un espacio naturalizado. Cuando alguien diga, no, es que un parque cuesta muy caro, no. Nosotros queremos un espacio natural. Nosotros no queremos glorietas a ningún escritor ni nada de eso. Nosotros queremos un espacio renaturalizado, o sea, restaurado ambientalmente, porque también tanto tiempo pues necesitará seguramente esa acción. Y estábamos en ello intentando ejercer nuestra influencia a partir de una red de entidades. No somos una asociación, somos 42 asociaciones, ¿no? Que nos unimos, cada una tenemos además nuestras distintas actividades, pues unas son asociaciones de vecinos, ecologistas, ciudadanas como la mía, yo soy de Sevilla Se Mueve, y en fin, cada uno tiene su actividad, incluso podemos estar en diferencia de criterios en otras cuestiones, pero todos nos unimos en referencia a que Tablada vuelva a lo público, ¿no? Y en ello estábamos cuando esta nueva corporación nos retrotrajo como 25 años atrás, ¿no? Con las declaraciones de José Luis Sanz, que ya las hizo como candidato, no era novedoso, y que no era ninguna equivocación, sino que hay una postura que ha llevado y ha mantenido, digamos, ha mantenido públicamente hasta las inundaciones de Valencia. Cuando llega la Dana de Valencia, claro, estamos todos viendo, todos, las personas de la ciudad, todo el mundo viendo las imágenes terroríficas de lo que supone una gran inundación. Y claro, ahí ya de seguir diciendo que en Tablada cabe todo y que esto y lo otro se tambalea un poco. Entonces, a partir de ese momento, el alcalde ya no se pronuncia tan claramente, aunque sí sigue diciendo que él cree, esas son sus últimas declaraciones, que no toda Tablada es inundable, lo cual no sabemos de dónde narices ha sacado esa información. Yo puedo decir que soy el candidato al próximo papa, pero eso me lo estoy inventando. Sí, que alguien haya hecho un informe, me gustaría ver qué ingeniero ha firmado eso. Entonces, las constructoras sí están haciendo una gran tarea de promoción, de intentar influir en la ciudad, en la opinión pública, Lobbying, ¿no? Claro, a través de sus canales de comunicación que tiene. ABC, lo que digo con todas las letras, es el principal apoyo mediático de toda esta operación especulativa. Entonces, nosotros que nos habíamos constituido para impulsar la Tablada Verde, ahora nos vemos de nuevo metidos en la trinchera de defender que no se construya, es decir, haciendo todo lo que podemos al respecto. Y haciendo ver cuando salen noticias, por ejemplo, de que Tablada no se ha inundado en las últimas lluvias, con lo cual no es inundable, eso lo hemos visto y lo hemos leído, o sea, semejante tontería. Tenemos que volver otra vez a recordar a la opinión pública en qué se basa la inundabilidad y demás. Y también otra tarea que estamos haciendo es intentar influir en el resto, después quizás lo veremos, en el resto de administraciones que también tienen una responsabilidad al respecto y que le queremos proponer que se incorporen a la salvación de este espacio. Pero además tenemos otra actividad muy importante y es volver a poner Tablada dentro del imaginario de la ciudad, dentro de los valores de Sevilla. Como hemos dicho al principio, Tablada ahora mismo casi nadie la conoce, entonces nosotros estamos empeñados, aunque sea de a poco, y no tampoco porque algunas veces vienen muchas personas, en todos los meses dar a conocer Tablada. Todos los meses intentamos poner otra vez Tablada dentro del catálogo de cosas memorables que tiene Sevilla. Sevilla no solo es el parque o las celebraciones de primavera o nuestros monumentos, sino que tenemos otro patrimonio añadido que es Tablada y queremos que eso vuelva a formar parte de. Y esa es otra de nuestras preocupaciones principales, ¿no? Volver a poner Tablada dentro de ese catálogo de maravillas de Sevilla, y no solo de Sevilla y de toda su área metropolitana, ¿no? Son nuestras principales actividades. Y que en uno de estos paseos que hacéis por Tablada, yo he hecho uno de ellos, ¿qué es lo que se puede encontrar la persona que vaya, que no haya ido nunca? ¿Qué es lo que va a encontrar allí? Bueno, primero, como se accede a Tablada desde la pasarela Otto Eyerdar, que es la que cruza por encima de la C30, salimos del barrio de Tablada, cruzamos por la pasarela y ya desde arriba tenemos una visión conjunta de todo el territorio. Y vemos la planitud, que es lo principal que destaca visual y paisajísticamente de Tablada, esa enorme extensión plana que incluso parece más pequeña de lo que es, pero que, bueno, estamos viendo el final de la dehesa, está a más de 3,5 kilómetros de distancia, o sea que y vemos ese espacio y cuando bajamos y empezamos primero
yo digo, a extender metafóricamente sobre esa planitud distintas capas, sobre todo de la historia de la ciudad, como entra en la historia escrita por la batalla de Tablada, en la que los musulmanes del Emirato en el año 844 rechazan una invasión vikinga. Ya se quedan, muchas personas se quedan ya extrañadas. Pero claro, es que estamos viendo al río ahí al lado, que es por donde entraron. Claro. Está a la orilla del río. Y ahí fue donde se le rechaza. Después seguimos extendiendo, como si fuera un palimpsesto, seguimos extendiendo capas de historia de la reconquista o la conquista de Sevilla por Fernando III. El resto de la historia de cómo se constituye aquello en zona de salvaguarda del ganado y demás. Después la historia de la Tablada del 19 y ya en el 20 la historia en el 19, que fue un espacio de ocio, por lo menos en el sector norte, importante. Había un circuito allí, un hipódromo, ¿no? Donde incluso hay quien dice que se funda el fútbol en Sevilla. Forma parte de la historia taurina también, con Belmonte, las memorias de Belmonte, escritas por Manuel Chávez Nogales, que también se desarrolla, su primera juventud se desarrolla allí, colándose de noche. En fin, seguimos extendiendo estas digamos, capas de historia y después empezamos ya con la parte ambiental. Nos dirigimos ya andando hacia el río y es una gran sorpresa para muchas personas encontrarse. Además, el río tiene un camino bastante bien arreglado es el camino de servicio, que es responsabilidad de la demarcación de costas, que lo tiene bastante bien, por cierto. Y ya en ese camino, pues esa parte de servidumbre sí es pública y vamos viendo ya los distintos elementos ambientales, ¿no? La Tablada tiene esa gran pradera, que es verdad que es una pradera pastorizada, pero que no deja de ser un espacio singular con especies que no existen en muchas partes, porque digamos que esa especie de pradera, por ejemplo, esta primavera, se dieron las circunstancias suficientes para que se convirtiera en un gran campo de lirio. Había hectáreas de lirio durante pocos días, porque dura poco, pero fue espectacular, fue una sorpresa para todos, ¿no? Y milagros como ese ocurren continuamente en Tablada, ¿no? Por ejemplo, otros años se forma un gran campo de cardos. Este año los cardos pues, no se les ha dado tan bien y, sin embargo, las tagasninas han crecido y son unas plantas verdes y amarillas preciosas, ¿no? Cada año va un poco cambiando. Y cuando vamos al río, pues vemos el bosque de galería. Bosque de Galería está un poco maltratado, pero bueno, tienes allí, está a la orilla del impresionante Guadalquivir, ¿no? Ya vemos también la orilla de enfrente, el caudal del río, y ya descendemos por ese camino junto a la ribera y al final llegamos a visitar un señor anciano que es el eucalipto arpa del Guadalquivir, que está en el catálogo de árboles singulares, porque tiene una disposición singular, y volvemos otra vez a asomarnos a la gran pradera de Tablada, ¿no? Y a la gran llanura, ya metidos más hacia adentro, ¿no? Y solamente visitamos la parte, digamos, norte de Tablada. Tablada sigue mucho más al sur, se hace más lejos, ¿no? Al sur hay unos naranjales históricos, abandonados hoy en día, pero que existen, y existen infraestructuras de riego cuya antigüedad no conocemos. Algunas parecen más bien del siglo XX, pero otros pozos y otras cosas son posiblemente mucho más antiguas. Y ese último rincón de Tablada al que se llega, que es el viejo cauce del río Guadaira, que ya no lleva agua porque está cortado, digamos, por el puerto, ¿no? El Guadaira ya desemboca en un canal y va más al sur, pero ese cauce se conserva, recibe agua del propio Guadalquivir y es un bosque de galería espectacular. Ahí ya normalmente no llegamos, pero en él hemos encontrado un bosque de Ulmus nigra, que es Ulmus minor, perdón, que es el olmo autóctono español, que está prácticamente desaparecido por una grafiosis, una enfermedad. Y sin embargo, ahí hay un bosque. No sabemos por qué. Estoy preguntándole a los botánicos que lo analicen, si son inmunes o que allí no ha llegado, no sé. Todos los días te vas encontrando nuevas sorpresas, porque buena parte de las cosas que te estoy contando las hemos ido, entre comillas, descubriendo nosotros también en paseos, ¿no? Paseos que también hacemos con expertos, con biólogos, con botánicos, y vamos poco a poco rellenando información y te das dando cuenta de las posibilidades. Tablada es la posibilidad de que una área metropolitana como la nuestra tenga justo en su centro un enorme espacio natural, rindiendo servicios de todo tipo, ¿no? Servicios ecosistémicos a la población. Ese, resumidamente, el paseo. Son 3 horas, ¿vale? Son 3 horas de paseo y es muy agradable y muy fácil porque es todo llanito y a paso tranquilo, o sea, es algo muy recomendable. Y allí también hay caballos sueltos también, ¿no? Y hay gente, Sí. pastores que llevan sus cabras o ovejas. Sigue manteniendo su función ganadera. Tablada tiene allí un par de rebaños bastante grandes de ovejas.
cabras, y también no sé cómo llamar, una manada de caballos que suele estar siempre por allí, que evidentemente tendrán propietarios, y que un poco nos traen las imágenes que describían en el siglo de oro, de esa tablada llena de ganado, o incluso bebiendo. Hay una descripción de tablada que habla de que los ganados también beben en el río. Y un día nos encontramos a los caballos allí bebiendo en el río. Digo, estamos viendo una estampa de hace 300 años, ¿no? Y la estamos viendo exactamente igual que la vieron los antiguos de Sevilla, ¿no? Y el acceso a cualquier persona es libre, ¿no? Cualquier persona puede ir allí. Claro, Tablada, Y... en principio, la parte del río, la parte hasta 100 metros en torno al cauce es un espacio público, y el acceso, que bueno, se podría llegar también digamos, por el río, bajando desde el charco, desde el parque del Charco de la Pava, ese mismo parque que está junto a Triana. Tú accedes al río y ya te diriges hacia el sur y llegas a Tablada por ese camino. Y donde nosotros entramos, que es por el sector del barrio, bueno, pues nosotros accedemos por una zona que también es pública, que es justo al lado del viaducto del metro. Pues eso es una zona de servidumbre pública. No obstante, es un espacio que, aunque sea público, ni está vallado, ni está vigilado, ni está nada. Es más, en el centro de todo eso, que no lo he comentado, todavía se conserva la pista de Tablada, la pista que tiene 1,5 kilómetros de longitud y 100 metros o más de ancho, la pista de aterrizaje. Y desgraciadamente allí se hacen todo tipo de actividades irregulares, ¿no? Carreras, esto, lo otro, que Tablada, entre otras cosas, pues eso, es un espacio ahora mismo abierto a todo tipo de actividades irregulares. Se celebran raves también junto al río, en fin, dispuesto a que cualquier día pase. Bueno, ya ha pasado, hace años hubo un accidente gravísimo de coches y demás, ¿no? Es un espacio totalmente en degradación si no hacemos nada. Y tengo la sensación de que los propietarios casi que prefieren que esté así. No lo puedo asegurar, pero tengo esa impresión de que no hay control alguno de nada, y no hay control tampoco de los vertidos, de los escombros, de todo tipo de actividad. Existe el interés, vamos, lo hemos visto escrito, han habido personas, periodistas, que han dicho que Tablada es un secarral improductivo y un descampado. Pues claro, se trata de que sea un descampado, ¿no? Como lo que entendemos por descampado, un sitio abandonado, sucio, y no la joya verde de la historia natural de la ciudad, que es lo que es realmente, ¿no? Y yo he participado allí en limpieza ciudadana. Ha habido varias y bueno, allí se saca de todo, partes de coches también. Supongo que vendrán Sí. de esto que tú dices, de que se hacen carreras y tal. Partes enteras de coches, como parachoques, y bueno, es increíble. Sí, hay que agradecer sobre todo a Quique Bolsitas y a OK Planes, que periódicamente organizan actividades de limpieza. Bueno, la organizan en todas partes, pero de vez en cuando también se pasan por Tablada y recogen, las guardan en bolsa para que luego venga Lipasan y la retire. Pero claro, hay una zona junto a la antigua carretera de San Juan, esa pasarela que es histórica también, ¿no? El puente de hierro, y después el resto del viaducto elevado también tiene gran interés para la historia de la ingeniería. Bueno, pues esa zona está llena, es una escombrera total, ¿no? Antigua además, ¿no? Reciente. Y claro, retirar esos escombros, por más que lo hayan intentado por su cuenta, eso es un trabajo de empresas que se dediquen a ese tipo de cuestiones. Eso ya los ciudadanos tenemos un límite, ¿no? Aunque es verdad que sí, que han ido y van normalmente allí, ¿no? Y no todo es malo. También hay que decir que la antigua demarcación de costa, que ahora se llama servicio de costa, porque muchas personas no saben que Sevilla tiene costa, tiene litoral. El río Guadalquivir, al estar sometido a mareas, pues no es digamos, sus orillas no son competencia de la Confederación Hidrográfica, sino de las autoridades que regulan el litoral. En este caso, la demarcación de costas, ¿no? Y tienen el camino desde hace un tiempo para acá. Bueno, nosotros también hemos ido a hablar con ellos en su momento, ¿no? Lo tienen bastante aseado. En el último temporal, que se llenó de árboles porque cayeron por los vientos y demás, pues rápidamente lo volvieron a limpiar. Bueno, pues ellos por lo menos, pero claro, se dedican a ese camino. Y en ello estamos, y haciendo otras cosas que siquiera lo comentamos, de qué queremos y qué pretendemos para la tablada de tu futuro. Por favor, sí. Pues nosotros, lo que, habida cuenta de que el ayuntamiento no solo no tiene interés, sino tiene interés contrario a la salvaguarda de ese espacio, queremos involucrar a todas las administraciones en que todas tienen responsabilidad. La primera, el Estado, el Gobierno, ¿no? La Administración General del Estado, que fue la que lo vendió.
Y a mí no me vale que fuera un gobierno de un color, de otro, no. La Administración General del Estado vendió Tablada. Tienen que posicionarse en este momento en la recuperación de Tablada. La Junta de Andalucía declaró Tablada parque metropolitano. No puedes declarar una cosa parque metropolitano y olvidarte totalmente de ello, ¿no? Tienes que ejercer esa responsabilidad y desarrollar esa legislación, porque el POTAU tiene un carácter legislativo también, ¿no? Y, por supuesto, el ayuntamiento. También nos gustaría implicar a la Diputación Provincial, porque esto tiene un ámbito metropolitano. Y que se crease un consorcio de administraciones que adquiriese o se hiciera, ya no nos metemos si es mediante negociación o cómo, pero que adquiriese la propiedad, revirtiera, volviera a lo público. Es algo que se está haciendo, por ejemplo, en el entorno de Doñana. Se están comprando fincas para volverlas a la protección, ¿no? Pues en este caso sería lo mismo. Se negociara con los propietarios o se adquiriera por las vías que fueran necesarias, se adquiriera y después ese consorcio fuera el que desarrollara este proyecto de renaturalización de Tablada, ¿no? En ese sentido, quiero decir que ya nos hemos dirigido a todas, ninguna nos ha atendido, por supuesto, pero bueno, nosotros insistimos. Hace un mes el Grupo Socialista en el Senado presentó una moción en este mismo sentido que estamos nosotros diciendo. Antonio Muñoz y Eva lo presentaron y quiere decir que, al menos como partido, deben de ser coherentes con eso que han presentado en el Senado. Pues nos hemos vuelto a dirigir al Ministerio y le hemos dicho, si ustedes, su grupo, está presentando en el Senado esto, ustedes tienen que dar un paso adelante, ¿no? Y estamos esperando respuesta, ¿no? Sería totalmente incoherente que presentaran cosas que después, cuando les toca a ellos su responsabilidad, no quisieran asumirla. Estamos en ello, ¿no? Esperemos que den un paso adelante y que todo el discurso de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad urbana, de infraestructura verde y de lucha contra el cambio climático aterrice en el territorio real, no solamente en el territorio discursivo. Y ese territorio, ese aterrizaje, diríamos, sería en Tablada, por lo menos en nuestra área, ¿no? Es una gran oportunidad que tenemos ahora y sería terrible desperdiciarlo. ¿Tú eres optimista? ¿Crees que se va a conseguir? No lo sé. Es que Tablada, por un lado hay quien dice que es imposible que eso se urbanice alguna vez. Yo lo veo legalmente muy difícil, pero claro, como estamos viendo tantas cosas que hace unos años no nos creíamos, y no solo ya en el aspecto de Tablada, sino en otros aspectos ambientales y sociales, que están pasando cosas que nuestros ojos no hubieran creído. Pues no lo sé. También pienso que, bueno, por parte de algunas autoridades, por ejemplo, por parte del Ministerio de Transición Ecológica, se están haciendo cosas en otros sitios. Pues ya sería hora también de que lo hicieran aquí, ¿no? Pero ¿y quién sabe con la situación política inestable en la que estamos? Y también la Junta de Andalucía. ¿Qué decir de la Junta de Andalucía y de la nueva Junta de Andalucía? Por eso el contexto político es complejo. Sin embargo, bueno, aquí está Europa, tiene también una legislación que, analizada, hay un montón de aspectos por los cuales Tablada es imposible ser urbanizada, sin contravenir la legislación europea, las legislaciones sobre inundaciones, sobre conservación de la nueva ley de renaturalización. O sea, hay un cartapacio enorme de leyes que se incumplirían. Pero claro, cuando tú ves ayer que aplauden la expulsión de inmigrantes como si aquello te da vergüenza ajena, pues entonces dice, bueno, ¿y Europa seguirá siendo una salvaguarda ambiental Europa? Bueno, pues no nos podemos echar los brazos abajo, tenemos que seguir todos aquí empujando. Por eso no soy ni pesimista ni optimista, quiero ser realista. Realista, hay que ser y tenaz, ¿no? Tenemos que, yo soy una creyente en la participación ciudadana, que tenemos que implicar a la gente porque los gobiernos nunca van a hacer nada que no se les exija, porque van a hacer lo que le piden los lobbies, porque son los que le pagan a todo, en Europa y en todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer cualquier persona que esté interesada en este tema? Aparte de dar los paseos con vosotros, conocer Tablada mejor. Sí, seguirnos por las redes, hablarle al resto de sus amigos, vecinos, familiares de la importancia de Tablada, insistir en donde se pueda que Tablada es un valor de la ciudad y hacer que no sea gratis electoralmente destruir la ciudad. Eso también sería importante. No podemos querer una Tablada verde y después que nos parezca normal que venga aquí un ayuntamiento a destruirla, ¿no? Hay que ser coherente en todos los aspectos. Y yo no he encontrado todavía ciudadanos de a pie, digamos, normales y corrientes, nadie que diga, no, estaría bien que en Tablada se... No, eso lo he escuchado siempre de los de arriba, de los periódicos, de los propietarios y de algunos políticos. A nuestro paseo vienen personas
por los comentarios y demás de todo tipo de ideologías o de sentimientos o de estatus económicos y sociales. Y todo el mundo queda impactado de la misma manera. O sea, que es la destrucción de Tablada sería un movimiento muy impopular, pero en parte porque insistimos en darlo a conocer. Cuanto más personas lo conozcan, más coste va a tener destruir Tablada. Que no le salga gratis a nadie, que no engañen a la sociedad como si fuera aquello un secarral improductivo, ¿no? Y que quienes lo intenten, pues que se tienten la ropa. En parte creo que esa batalla de la opinión pública la tenemos encarrilada, entre otras cosas porque la prueba es que ya el alcalde no quiere hablar en público de Tablada. Cuando se le menciona el tema, dice que ese tema no está sobre la mesa. Claro, sobre la mesa no, pero bajo la mesa sí, sigue estando bajo la mesa. Entonces, eso demuestra que es un tema que no es fácilmente abordable desde la política, ¿no? Y a lo mejor hay alguien ya que le diga en su partido, mira, olvídate de este tema ya definitivamente, ponte en el lado positivo porque, en fin, no interesa, ¿no? Un poquito de greenwashing. A lo mejor es lo máximo a lo que llegarán, me imagino, no sé. Seguro. Bueno, muchas gracias, Enrique. Antonio, ¿tú tienes algún comentario, alguna cosa que añadir? No, porque primero se nos agota el tiempo y segundo porque creo que está todo dicho. Celeste, creo que muy bien explicado. Siempre se me pasa el tiempo. Y muy bien desarrollado. Bueno, ahora que ha explicado todo el tema de Tablada, precisamente ahora vienen niños de colegios aquí a ver las instalaciones y hay que empezar por la base. Por ahí es por donde hay que empezar también a meter esto en vena, ¿no? El tema del medio ambiente, ¿no? Sí, tenemos un grupo de profesores que están elaborando ahora mismo una guía didáctica que van a ofrecer a los colegios para que entre sus actividades, no sé de qué nivel, si en enseñanza primaria o en secundaria, pero ese grupo de profesores está elaborando esa guía precisamente de eso, para dirigirse para ofrecérsela, ¿no? a los colegios para que hagan una actividad que además es muy cercana, está en la propia ciudad, fácil de llegar y en la que hay mucho que aprender y también pasarlo bien, por supuesto. Muy bien, pues muchas gracias. Espero verte también, Antonio, por allí, alguna de los paseos de la próxima temporada. Bueno, vamos a intentarlo. Me va a llevar Celeste. Yo ya me monto con Celeste para ir a cualquier sitio después de haberme montado ayer. Una excursión. Una excursión a Tablada. Vale. Muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a Solucar Radio. Gracias. Nos vemos. Adiós, Celeste, nos vemos. Adiós.